Dicen que en los rincones más antiguos del mundo, donde la luz no se atreve a entrar y el tiempo se dobla sobre sí mismo, todavía susurran los nombres de los magos olvidados. Pero no sus nombres de poder, sino sus nombres verdaderos. Esos que entregaron para acceder a la magia. Y que nunca pudieron recuperar. Esta historia es para quienes alguna vez quisieron cambiar algo imposible. Para quienes amaron tanto que desafiaron las leyes del mundo. Y para quienes, como tú, alguna vez se preguntaron: ¿qué estarías dispuesto a perder por una sola oportunidad de salvar a quien amas? Esta es la historia de Elian. Elian no nació con magia. Nació en una aldea sin nombre, entre los escombros de una guerra olvidada, con la única compañía de su hermana menor, Lyra, y una madre enferma que hablaba con el cielo cada noche. Su infancia fue barro, hambre y canciones viejas. Pero lo que lo hizo distinto no fue un don. Fue una promesa. La promesa que le hizo a su hermana el día que su madre murió entre espasmos, y nadie vino a enterrarla. Voy a protegerte. Aunque tenga que aprender magia con los huesos de los muertos. Y eso hizo. Durante años, Elian buscó libros prohibidos, siguió a brujos locos, robó palabras de conjuros grabadas en criptas. Se tatuó hechizos en la piel, uno por cada deseo, uno por cada miedo. Nunca funcionaban del todo. Pero Lyra creía en él. Y eso bastaba. Hasta que enfermó. Como su madre. Y entonces, los hechizos dejaron de ser promesas, para volverse gritos. Elian escuchó rumores de un lugar, la Biblioteca Negra de Virel. Un templo perdido entre acantilados, donde los libros no se leían, se escuchaban. Y si uno sabía qué preguntar, encontraba respuestas. Para llegar allí, debía ofrecer su nombre verdadero. Ese que lleva el eco del alma, el que los dioses escriben en el momento del nacimiento. Él lo entregó. Y la biblioteca lo dejó entrar. Dentro, los libros no tenían páginas. Eran lenguas flotantes, ojos que lloraban tinta, susurros que hablaban de futuros aún no escritos. Uno de ellos lo llamó. ¿Amas tanto como para olvidar quién eres? Sí, respondió Elian. Entonces escucha. Y el libro se abrió. Le mostró un hechizo, la recodificación del hilo vital. Un conjuro capaz de borrar la muerte. No impedirla. No retrasarla. Borrarla. Como si nunca hubiera existido. Pero requería algo. Debía entregar a cambio 100 nombres verdaderos. No simples nombres. 100 almas. Elian huyó. Volvió con Lyra, con el conjuro grabado en la memoria. Intentó encontrar otra forma. Pero ella ya no hablaba. Y sus ojos empezaban a vaciarse. Esa noche, Elian hizo lo impensable. Recorrió cementerios, ruinas, campos de batalla. Convocó a los muertos. No para robar sus cuerpos, sino sus nombres. A cada uno le ofrecía algo a cambio. Un recuerdo feliz. Una canción olvidada. Un beso de despedida. Y así, uno a uno, los fue liberando. Para luego encadenarlos a su destino. 100 nombres. 100 vidas robadas. El conjuro se realizó. El cielo se abrió como una herida. El tiempo se rasgó. Y Lyra despertó. Sana. Sonriente. Inocente. Pero no lo recordaba. No sabía quién era Elian. Ni él sabía ya quién era.
Había perdido su nombre, su rostro, su reflejo. Solo quedaba la voz de los muertos en su cabeza, gritando cada noche. Elian, o lo que quedaba de él, vagó como sombra por los márgenes del mundo. Nadie lo veía dos veces. Los espejos lo escupían. Los perros lo odiaban. Hasta que encontró a una niña, llorando en un bosque en llamas. La salvó. Sin magia. Solo con sus manos. Ella lo miró. Y le puso un nombre. Te llamaré Kai. Ese nombre lo sostuvo. Le dio forma. Y sentido. Durante años, Kai fue un protector silencioso. Salvaba a los perdidos, ayudaba a los locos, curaba a los enfermos con palabras que no sabía que conocía. Y cada vez que alguien le daba las gracias, una voz moría en su cabeza. Uno de los 100 se liberaba. Un día, llegó a una ciudad en ruinas. Y allí, la vio. Lyra. Adulta. Con una hija. Y una biblioteca. No lo reconoció. Pero su hija, sí. Mi madre te sueña todas las noches, dijo. Eres su sombra favorita. Kai no lloró. Ya no tenía lágrimas. Solo le dejó un libro. Escrito con su sangre, cada palabra tallada con los nombres que ya había liberado. Lyra lo leyó. Y esa noche, por primera vez en años, lo recordó. Corrió tras él. Pero Kai ya no estaba. Solo quedaba un cuervo blanco, vigilando desde un árbol. Y una frase escrita en la corteza. El amor verdadero no necesita ser recordado. Solo vivido. Dicen que en las noches donde la luna se oculta por completo, puede oírse un canto en el viento. No tiene letra. Solo emoción. Y si cierras los ojos, puedes escuchar los nombres. 100 voces. Una historia. La historia de un mago sin nombre. Que se convirtió en un hombre con propósito. Porque al final, el mayor acto de magia no es salvar una vida, sino hacer que valga la pena vivirla. Si te están gustando estas historias, suscríbete y no te pierdas la próxima aventura épica. Esta es la historia de Aeliana. Una joven maga que, como todas las leyendas, empezó buscando algo que no sabía si existía. Y como todas las historias olvidadas, encontró algo mucho más grande de lo que esperaba. Aeliana nació bajo la luna rota, una anomalía en el cielo que aparecía solo una vez cada 1000 años. Los sabios lo habían predicho, pero nadie había entendido el verdadero significado de aquel presagio. Se decía que aquellos nacidos en esa noche tendrían la capacidad de alterar la realidad, de doblar la magia a su voluntad, y de traer equilibrio a un mundo en guerra. Sin embargo, Aeliana, como la mayoría de los jóvenes, no estaba interesada en predicciones. Quería ser una maga. Una hechicera como las de los libros que leía antes de dormir, cuyas manos dibujaban círculos de fuego en el aire y sus ojos brillaban como estrellas. Pero había algo que la inquietaba. Su madre nunca hablaba de su padre. Cada vez que Aeliana preguntaba, su madre cambiaba de tema o se quedaba en silencio, mirando la luna rota, como si las sombras de la noche pudieran reclamar la verdad si la miraban demasiado de cerca. A pesar de ello, Aeliana creció como todos los demás, aprendiendo hechizos sencillos, encantamientos para iluminar la oscuridad y pociones para curar los males menores. No era la mejor en su clase, pero su corazón ardía con la misma fuerza que el de cualquier gran mago. Pero todo cambió el día que la luna se rompió por completo. Era una noche sin nubes cuando el hechizo llegó. Aeliana estaba practicando un encantamiento de levitación en el jardín de su madre cuando,
de repente, el cielo se rasgó. La luna, que siempre había sido una esfera perfecta, se partió en dos mitades. Una de ellas cayó, dejando un rastro de luz dorada que parecía susurrar el nombre de los antiguos, y la otra, se desvaneció en la oscuridad. En ese momento, Aeliana sintió un poder profundo, algo que nunca había experimentado. En sus venas, la magia pulsaba con fuerza, mucho más intensa de lo que jamás había sentido. No era solo magia de hechiceros y conjuros, era magia primordial, algo antiguo, algo que el mundo había olvidado. Su madre apareció en la puerta, con la mirada perdida. «Es hora, Aeliana», dijo, sus palabras tan suaves como la brisa nocturna. «El mundo se está rompiendo. Y tú, eres la única que puede repararlo». Aeliana no entendía. ¿Cómo podía ella reparar el mundo si apenas podía controlar sus propios hechizos? Pero su madre no le dio más explicaciones. Solo la condujo a un antiguo santuario en lo profundo del bosque. Allí, rodeada de símbolos olvidados y piedras de antiguo poder, su madre le mostró la verdad. Tu padre fue uno de los últimos guardianes de la magia primordial, una fuerza que los hombres olvidaron hace 1000 años. La luna rota es solo el comienzo. Algo más antiguo está despertando, algo que ni los magos más poderosos pueden enfrentar. Aeliana miró a su madre, buscando respuestas. Pero su madre solo le entregó un medallón. Este es el hechizo de la luna rota, una llave que abrirá el camino a lo que se ha perdido. Pero ten cuidado, hija mía. La magia que buscas no es solo un regalo. Es una maldición. Y no todos los que la buscan regresan. Decidida a comprender el poder que despertaba dentro de ella, Aeliana partió en busca de la verdad. Su viaje la llevó por tierras lejanas y selvas oscuras, donde encontró criaturas antiguas y magos caídos que le hablaron de secretos enterrados en el olvido. En su camino, conoció a Cain, un hechicero errante que había dedicado su vida a estudiar la magia de las lunas. Él había visto lo que Aeliana no podía entender, la magia primordial que residía en su interior. «Eres la última en la línea de los guardianes de la luna», le dijo un día, mientras observaba el medallón en sus manos. «Y el poder que llevas puede destruir el mundo o salvarlo. Todo depende de cómo elijas usarlo». Elian, un hombre sabio y triste, comenzó a entrenarla en los caminos del hechizo de la luna, mostrándole no solo cómo manipular la magia, sino cómo enfrentarse a los demonios que acechaban en su alma. Sin embargo, la magia primordial es caprichosa. Y mientras Aeliana aprendía a controlar el poder, algo oscuro comenzaba a despertar en ella. Algo que no podía entender. Una noche, mientras practicaba el hechizo de invocación, Aeliana abrió una grieta en el cielo. Y allí, en la oscuridad, vio a su padre. No como la figura idealizada que siempre había imaginado, sino como un ser consumido por la magia, atrapado en el reino de las sombras, arrastrado por su propio poder. «¿Qué has hecho?», preguntó Aeliana, su voz quebrada por el miedo. «Lo que tú harás», dijo su padre, su voz vacía. «Hemos caído todos, Aeliana. La magia que buscamos siempre exige un precio. Y lo que más queremos, es lo primero que nos arrebata». Aeliana lo miró, temblando. Sabía que debía tomar una decisión. El hechizo de la luna rota no era solo un conjuro para deshacer lo que se rompió. Era la llave para abrir lo prohibido, para liberar a aquellos que se habían perdido en la magia. Pero también era el portal para desatar a las sombras que nadie había querido liberar. Aeliana cerró los ojos, y con todo su ser, lanzó el hechizo. El cielo se rasgó una vez más, y de la grieta surgieron voces de antiguas almas, de magos caídos, de amores olvidados. Pero en el último momento, antes de que todo se desbordara,
Aeliana encontró la fuerza para detenerlo. La magia primordial no debía controlarse. Debía liberarse. Solo así el mundo encontraría la paz. Y al final, lo entendió. La verdadera magia no era la que se podía controlar, sino la que vivía en cada uno de nosotros. En cada momento, en cada elección. Aeliana regresó a su madre, con el corazón lleno de cicatrices, pero también con una nueva comprensión. La luna rota no era un mal presagio. Era una oportunidad. La oportunidad de sanar, de entender que a veces, solo cuando todo se rompe, es cuando podemos reconstruirlo. Y mientras la luna llena volvía a brillar, Aeliana encontró su verdadero propósito. Dicen que en las noches de luna rota, se puede escuchar una canción perdida en el viento. Aquellos que la escuchan, dicen que el mundo nunca volverá a ser el mismo. Pero al final, eso no es lo importante. Lo importante es lo que decidimos hacer con lo que nos queda. Existen hechizos que pueden cambiar el destino de los hombres, y hay otros, mucho más peligrosos, que pueden cambiar la esencia misma de lo que significa ser humano. Esta es la historia de Miralin, una joven hechicera cuyo poder era tan grande que la magia misma temía de ella. El día en que nació, el cielo se cubrió de nubes rojas, y una tormenta de rayos azules azotó la tierra sin cesar. Los viejos sabios decían que, en ese preciso instante, un portal se abrió en el abismo, trayendo consigo una nueva era de magia. Nadie sabía qué tipo de magia sería, ni cuántos pagarían el precio de su descontrol. En el primer respiro de Miralin, un hechizo fue lanzado sobre ella. Un hechizo destinado a ser su destino. Una magia tan antigua y poderosa que ni siquiera las estrellas podían comprender. Pero como todas las historias de magia, la de Miralin comienza con una mentira. O tal vez, más bien, con una verdad a medias. Miralin creció en una aldea perdida entre los bosques de Norgal, un lugar donde la gente sabía poco de hechicería, solo lo suficiente para temerla. Su madre era conocida como la Sanadora, una mujer de sabiduría profunda, pero de pocos amigos. Nadie sabía exactamente qué había sucedido cuando Miralin nació, pero todos sospechaban que la niña era diferente. Y no solo por la tormenta que la acompañó al mundo. Desde pequeña, Miralin mostró una conexión con la magia que los demás no comprendían. No necesitaba varitas ni encantamientos. Su poder fluía de sus manos, de su mirada, como si la magia fuera su respiración. Curaba heridas con solo tocar la piel de los heridos, y las flores florecían a su paso. Pero también, destruía. Las mesas se rompían, las puertas se cerraban con violencia, y la lluvia caía en sus ojos cuando sus emociones eran demasiado intensas. A medida que crecía, las aldeanas comenzaron a hablar de ella con miedo. No era solo la magia lo que los asustaba. Era el poder que veía en su interior, algo más allá de la simple hechicería. Algo que temían no podría ser controlado. Una tarde, en la víspera de su 16º cumpleaños, su madre la llamó al bosque. Era el momento de contarle la verdad. Miralin, debes saber algo importante, dijo la madre, mientras caminaban entre los árboles, rodeadas de la quietud de la naturaleza. Tú no eres como los demás. Lo sé, respondió la joven, con los ojos bajos. Sabía que había algo oscuro en su magia. La magia que tienes dentro no es solo poder. Es un hechizo que fue lanzado sobre ti, uno que fue sellado en tu nacimiento. La magia antigua corre por tus venas. Los sabios de la vieja guardia lo llaman el último hechizo, y ha sido guardado por generaciones para evitar que alguien como tú naciera. ¿Por qué? Porque esa magia está destinada a liberar a lo que está encerrado en el corazón del mundo. Algo que el hombre no debe conocer. Y tú, mi hija, eres la llave.
Aquel día, Miralin comprendió algo más terrible que cualquier conjuro: su existencia misma era una trampa. La magia que poseía estaba ligada a un hechizo de muerte y renacimiento, uno que solo podía ser completado con la liberación de la esencia primordial de la creación. Era el hechizo que destruiría el equilibrio, la magia que desataría los demonios de la antigua era, y con ella, la humanidad podría ser borrada del mapa. Al principio, Miralin intentó ignorar las advertencias. No podía ser real, pensaba. Era solo una historia que su madre le había contado para asustarla. Pero cuando los días comenzaron a pasar y el poder dentro de ella creció más allá de su control, algo oscuro despertó en su corazón. Cada vez que intentaba utilizar su magia, una sensación de vacío la invadía, como si la magia le estuviera susurrando algo que no quería escuchar. Un día, el inevitable ocurrió. Miralin despertó una noche con una extraña sensación de urgencia. Los árboles susurraban su nombre, y la luna brillaba con una intensidad que nunca había visto. Algo en el aire era diferente. Salió corriendo al bosque, sin entender lo que ocurría. Y allí, en el centro de un círculo de rocas antiguas, encontró lo que temía: el portal. El hechizo estaba comenzando a romperse. Los vientos se alzaron y una grieta apareció en el cielo, una grieta tan profunda que la oscuridad parecía comerse el mundo. La tierra temblaba, y la magia que se encontraba dentro de Miralin comenzó a pulsar con fuerza, arrastrándola hacia el centro de la grieta. Fue entonces cuando escuchó su voz, una voz que nunca había oído antes: es el momento. Era la voz de su madre. Pero algo en ella no estaba bien. Aterrada, Miralin miró a su alrededor, solo para descubrir que su madre ya no estaba. Solo quedaba el eco de su voz, y las sombras de una figura imponente, que emergía de la grieta. Un ser antiguo, con ojos de fuego, que parecía reflejar la mismísima destrucción del mundo. El ser habló con una voz que retumbó en el aire. Miralin, hija de la tormenta. Has liberado lo que los dioses sellaron. El mundo está al borde de su fin. Pero no te preocupes, hija mía. Este es tu propósito. El mundo debe renacer, y tú, con tu sangre, serás la que lo dé a luz. Fue entonces cuando Miralin entendió. Todo había sido un juego. Su madre, su destino, su magia, todo estaba preparado para este momento. Había sido elegida para liberar lo que jamás debía ser liberado. Y ahora, no podía escapar. Pero algo dentro de ella, algo que había aprendido a lo largo de los años, comenzó a arder. El amor por su gente. Miralin decidió que no permitiría que el mundo se destruyera, aunque tuviera que sacrificar su propia existencia para evitarlo. Con un último esfuerzo, y con el poder acumulado durante su vida, lanzó un hechizo de renacimiento, un hechizo que no solo selló la grieta, sino que devolvió la magia al equilibrio, destruyendo lo que había creado. El sacrificio de su magia fue absoluto, pero el amor que sentía por su hogar y las personas que había conocido a lo largo de su vida le dio la fuerza para destruir la oscuridad. Cuando despertó, Miralin ya no era la joven hechicera que había sido. Ya no quedaba rastro de la magia primordial que una vez la definió. Pero, por primera vez, se sintió libre. Y aunque el mundo nunca volvió a ser el mismo, siempre quedará la historia de una hechicera que, al final, eligió salvarlo todo, incluso a costa de perderse a sí misma. A veces, el destino no se escribe en las estrellas ni en los libros antiguos. No es algo que se pueda predecir ni controlar, sino una fuerza que brota en los momentos más inesperados, cuando menos lo esperamos. Esta es la historia de Olden, un joven aprendiz de hechicero cuya vida estaba marcada por un poder ancestral que ni él mismo conocía. Una vida común y corriente que se transformaría para siempre cuando el susurro de la magia lo alcanzó.
Holden había pasado la mayor parte de su vida en la torre de magia, rodeado de hechiceros de gran talento. Mientras sus compañeros dominaban los hechizos con facilidad, él se encontraba a la sombra, incapaz de hacer magia. La magia parecía fluir de ellos como un río incontrolable, mientras él era solo una piedra en su cauce, invisible y sin poder. La falta de magia lo hacía sentir incompleto, como si le faltara algo fundamental. Desde niño, Holden había sido recogido del bosque, sin recuerdos de su vida pasada. No tenía una familia, ni una historia clara. Los sabios de la torre lo consideraban un misterio, un ser destinado a fracasar. Pero él sentía que había algo más en su interior, algo que sus maestros no podían ver. Un día, mientras paseaba por el bosque cercano a la torre, un extraño fenómeno ocurrió. El cielo se oscureció, y una tormenta de energía comenzó a formarse sin previo aviso. Los árboles se agitaban violentamente y el aire vibraba con una extraña energía. Algo en él sintió que esa tormenta no era un accidente, algo en su interior comenzó a resonar. Sin saber por qué, Holden se dirigió al centro del caos. Allí, entre las sombras del bosque, vio una figura. La figura parecía flotando sobre el suelo, envuelta en una luz azulada. Holden no podía distinguir claramente si era hombre o mujer, pero los ojos del ser brillaban con una intensidad que le heló la sangre. Había una sabiduría en esos ojos, y una tristeza tan profunda que parecía atravesar su alma. «Has llegado, Holden», dijo la figura, y la voz no solo la escuchaba, sino que la sentía en su pecho, como un susurro ancestral. «El corazón de Alterys te ha estado esperando». Holden se detuvo en seco, su corazón palpitando rápidamente. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era esa figura? ¿Quién eres? ¿Qué sabes de mí?, preguntó, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Yo soy un guardián del secreto de Alterys, el reino donde la magia se origina, donde los hechiceros de la luna nacieron. Tú, Holden, eres uno de ellos. Eres el último de tu linaje, y el único que puede restaurar lo que se ha perdido. Holden retrocedió, confundido. ¿Él? ¿Un hechicero de la luna? No entendía nada. Su vida había sido una constante lucha para aprender lo que sus compañeros hacían con naturalidad. No tenía magia. Todo lo que había aprendido sobre hechizos no era más que una ilusión. ¿Cómo es posible? No tengo magia, dijo, la incredulidad llenando su voz. El ser lo miró con compasión y acercó una mano. La magia no está en los hechizos que lanzas. La magia está en lo que llevas dentro. En tu corazón, en tus emociones. El linaje de los hechiceros de la luna no solo posee poder mágico, sino una conexión profunda con las fuerzas del universo. El amor, la esperanza, la tristeza, todo eso es magia. Y es por eso que solo tú puedes restaurar lo que se ha perdido. La figura levantó una mano, y una visión apareció ante Holden, una torre, no la que él conocía, sino una ruinosa, rodeada por sombras. En el centro, una esfera de luz brillaba con un poder inmenso, pero esa luz estaba atrapada, esperando a ser liberada. El corazón de Alterys fue robado hace siglos, Holden. Desde entonces, el mundo se ha sumido en la oscuridad. Los hechiceros que alguna vez trajeron paz y equilibrio a las tierras han desaparecido, y la magia ha comenzado a desvanecerse. Solo tú, el último de los hechiceros de la luna, puedes liberar el corazón y devolver la magia al mundo. Holden miró la esfera en la visión. ¿Era ese su destino? ¿Realmente tenía el poder de hacerlo? El ser no estaba equivocado en algo. Holden sentía algo despertar dentro de él, una sensación extraña y cálida, como si todo lo que había experimentado hasta ese momento, todo su dolor, su soledad,
fuera en realidad una preparación para este momento. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz llena de duda. Debes ir a Alteris, al corazón de la magia, donde la esfera está sellada. Solo tú puedes liberarla. Pero recuerda, Holden, la magia no es solo un poder. La magia es el amor por lo que has perdido, la esperanza de lo que puedes salvar y la tristeza de lo que podrías dejar atrás. La magia está en todo eso. El camino hacia Alteris fue largo y peligroso. Holden cruzó bosques oscuros, ríos turbulentos y montañas nevadas, siempre guiado por la sensación de que su destino estaba cerca. A cada paso, su corazón se llenaba de una nueva fuerza, una fuerza que no venía de ningún hechizo aprendido, sino de la profunda conexión con todo lo que amaba. Mientras más cerca estaba de su destino, más sentía como la magia despertaba en su interior. Un día, después de enfrentar criaturas oscuras y superar pruebas de coraje, Holden llegó al corazón de Alteris. Allí, en el centro de un círculo de piedras antiguas, estaba la esfera de luz, brillando con una energía cegadora. Holden extendió sus manos, y al tocarlas, algo profundo dentro de él se rompió. La magia no era una técnica, no era un conjuro. Era una emoción pura, un vínculo con el mundo, con las personas que amaba, con el sacrificio de su propia vida. El amor que sentía por un mundo que aún podía salvarlo, la esperanza de que la magia regresaría, y la tristeza por todo lo perdido, fueron suficientes para liberar la esfera. La magia fluyó a través de él como una marea, y la esfera explotó en un destello brillante que iluminó el cielo entero. La oscuridad que había amenazado al reino desapareció, y la magia regresó al mundo. Holden cayó de rodillas, exhausto pero satisfecho. No era solo un aprendiz de hechicero. Era el portador de la verdadera magia, la magia que nace del corazón, la que vive en las emociones humanas, la que conecta todo lo que amamos. Cuando regresó a la torre, ya no era el mismo. La magia había regresado, y con ella, Holden había descubierto que el poder no estaba en los hechizos, sino en las decisiones que tomamos, en los momentos que elegimos vivir con amor, esperanza y valentía.